Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Con el gusto de saludarles y compartir de nuevo con ustedes espacio a través de este taller que lleva por nombre la interseccionalidad. Me voy a permitir presentar a nuestra tallerista el día de hoy. Su nombre es Dafne Rodríguez González. Ella es doctorante en educación por la Universidad de Guadalajara y maestra en tecnologías para el aprendizaje. Además cuenta con un máster en e-learning y redes sociales por la Universidad Internacional de La Rioja y es licenciada en comunicación por la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Tabasco. Se ha desempeñado como diseñadora instruccional de cursos en línea para educación superior para instituciones como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Estudios Superiores y en el campo empresarial. Forma parte del grupo de educación y de educadores y educadoras de Google de la Universidad de Guadalajara y de la Red Temática de Investigación Educación Rural. Además, ha liderado y participado en proyectos y publicaciones de investigación bajo las líneas de horizontalidad y de colonialidad. También en nuevas literacidades e innovación educativa en universidades del suroeste del país y también en el estado de Jalisco. En este momento contribuye en el proyecto Aprender el lenguaje escrito, un proyecto horizontal para producir conocimiento que es una colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Actualmente es coordinadora de la maestría en estudios en literacidad en el Centro Universitario de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto recibir a la maestra Dafne, que va a compartir con todos, todas y todes el tema de la interseccionalidad. Adelante, maestra. Muchas gracias por la presentación, Frank, y pues un gusto estar aquí con ustedes de nuevo para quienes estuvieron el día de ayer en el taller de la caja de herramientas y para quienes están por primera vez, pues bienvenidos a este espacio en el cual vamos a estar hablando del tema de la interseccionalidad, que es un concepto que, digamos, no es tan popular como otros conceptos que se relacionan con el género, pero es muy relevante para comprender la diversidad, para comprender la inclusión y poder entonces tener herramientas para, pues, de alguna manera aplicar y cambiar también nuestra forma de pensar el mundo y de pensarnos como personas. Y que espero que no vaya a ser muy denso, intenté dejarlo muy light porque al ser un tema muy conceptual, muy teórico, puede llegar a ser denso, ¿no? Y que pues también que sepan que si en cualquier momento hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro, por favor tengan la confianza de encender el micrófono, de hacer la pregunta, de escribir en el chat para que podamos irnos tan despacio como ustedes lo necesiten, ¿ok? Entonces les voy a ir compartiendo pantalla, déjenme, les comparto la pantalla. Como les mencionaba, el concepto es nombrado la interseccionalidad y es un concepto bastante reciente en los estudios de género que pues nuevamente se ha empezado a popularizar, más bien yo diría, yo lo que digo es que cuando los conceptos teóricos llegan ya al lenguaje cotidiano, ese es el objetivo, ¿no? De que los utilicemos como algo normal, como algo que se utiliza en el día a día. Entonces siento que el concepto de interseccionalidad está haciendo esa transición hacia el lenguaje cotidiano y es importante como eso, conocerlo y pensarlo. Yo escribí aquí que la interseccionalidad como un dispositivo para repensar la educación y la práctica profesional, porque no importa, digamos, en el área en el que ustedes se desempeñen, la interseccionalidad es aplicable en todas las áreas de la vida humana y social. Entonces, vamos a ir desglosando este término poquito a poquito y vamos a empezar
partiendo de dos conceptos. El primero es la decolonialidad y el segundo es la interseccionalidad. Para mí, personalmente, para poder entender la interseccionalidad, tenemos que remontarnos a la decolonialidad para entonces comprender de dónde vienen estos discursos y poder situarnos dentro del espacio público, ¿no? Les decía, estos conceptos son teóricos, pero también son políticos, y esto también es muy relevante. Muchas veces pensamos que lo político es ajeno a nuestra persona, ¿no? Es ajeno a, si yo soy profesor, eso que tiene que ver con la política, pero todos estos conceptos y todos los seres humanos tenemos un lugar político dentro de la sociedad. Entonces son conceptos que tienen una carga política muy fuerte que permiten argumentar el posicionamiento desde el que estamos partiendo. Les decía, son muy profundos, es algo que vamos a ir abordando poco a poco y también son dinámicos, es decir, lo que hoy llamamos de colonialidad el día de mañana, dentro de 3, 4, 5 años, puede estar cambiando. Lo que hoy llamamos interseccionalidad dentro de 3, 4, 5 años puede cambiar, ¿ok? No significa que va a ser algo radicalmente diferente, pero sí va a ir cambiando porque está en desarrollo. Entonces, es algo dinámico. Nuevamente, lo que yo hoy diga aquí puede ser que en 3 o 4 años ya haya avanzado, haya discutido, se haya refutado en algún momento. Entonces, tener esa mente abierta de que el conocimiento no es algo estático en general y en este caso estos dos conceptos mucho menos, ¿ok? Entonces, la idea de este taller es que reflexionemos sobre su aplicación en estos espacios en los que ustedes se van desarrollando. Hasta aquí, pregunta, comentario, algo que quisieran como abordar antes de que vayamos desglosando cada uno de ellos. ¿Estamos bien? Ok, bien, entonces a mí me gustaría escucharles primero, escuchar desde lo que saben y me gustaría también que ligaran un poco su participación con su práctica profesional o la razón por la que están aquí. ¿Qué sabemos de la decolonialidad? ¿A qué nos suena? ¿Cómo creemos que podríamos utilizarla en nuestra práctica profesional? No sé si alguien quisiera comentar nuevamente desde lo que saben. Esto no es un examen, no pretendo que ustedes me den un concepto de libro o de diccionario, simplemente a qué les suena, a qué les parece que les serviría dentro de su práctica profesional. No sé si alguien quisiera comentarnos. Francisco. Bueno, a mí me gustaría compartir de lo poco que he tenido acercamiento con el concepto, como esta crítica o crítica a lo que conocemos que solamente es un conocimiento y que estas líneas del conocimiento o de investigación tienen que ser de cierta manera, ¿no? En donde solamente entran ciertos temas, en donde ciertas personas solamente son sujetas de derecho porque es lo que se nos ha enseñado o inclusive se nos ha heredado el conocimiento que tiene que ser de cierta manera. Entonces la decolonialidad yo la relaciono como esta manera o esta herramienta podría ser para cuestionar y criticar y dar pie a nuevas oportunidades o a otras maneras. Ok, bien. Landy, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes. Yo la decolonialidad también lo ubico como una propuesta, pues, epistemológica, o sea, como que en ciencias sociales se hace desde investigadores, investigadoras pues de nuestra América, ¿no? O sea, como desde acá, que decir, nosotros no somos solamente objetos de conocimiento, sino nosotros somos, o sea, por el simple hecho de existir y de vivir, ¿no? Estamos produciendo conocimiento y estos son nuestros aportes a lo largo de los años, ¿no? Y un poco, pues, se ve como las desigualdades o este, esta geopolítica, ¿no? De nortes y sures globales surge a partir del colonialismo, ¿no? Y entonces, pues sí es como un darle la vuelta y decir, aquí estamos, ¿no? Como decía también el compañero, como sujeto de derechos
desde este lado, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo pienso. Ok, bien. ¿Alguien más que quisiera aportar, preguntar? Bueno, yo creo, ya que no hay nada. Buenos días, buenas tardes, Dafne, a todos Hola. allá. Pues en este caso me serviría a mí para cuestionarme qué hubiera pasado si no nos hubieran colonizado, ¿no? Principalmente, ¿no? Con esta parte de que muchos de los conocimientos heredados, pues precisamente parten de eso, del colonialismo, ¿no? Entonces, me cuestiono, por ejemplo, qué hubiera sido de mi lengua, qué hubiera sido, por ejemplo, de las personas que construyeron, por ejemplo, las grandes pirámides, tipo de escritura que hubiera pasado, fuera lo mismo, no sé, a lo mejor estuviéramos viviendo mucho mejor, más sanos, no sé. Entonces, hay una serie de cuestionamientos que a lo mejor me pregunto, ¿no? Desde mi entorno como tal, ¿no? Dentro de mi cotidianidad, en este caso. Entonces, eso sería para mí, de esta parte. Sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay una diversidad de ideas. Bien. ¿Alguien más antes de que avancemos que quisiera lanzarnos una idea por ahí? Alejandra. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, yo desde mi perspectiva como trabajadora social, creo que la decolonialidad también es un punto importante desde la teoría social, al repensar cómo entendemos y comprendemos la realidad, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia o en la academia, justo lo que se enseña, pues son, al menos en teoría social, es el pensamiento eurocéntrico, ¿no? Entonces, entender que los procesos de colonialidad, al menos desde los feminismos del sur, pues también hacemos prácticas y también se hace teoría, ¿no? Desde nuestro contexto situado. Entonces, la decolonialidad creo que va por ahí, repensar nuestras prácticas académicas, perdón, desde nuestros contextos del sur global. Ok, muy bien. Por acá nos escribe María Teresa cuestionarnos acerca de lo que hemos heredado de los conocimientos que hemos ido adquirido y hemos transformado. Bien, la colonialidad, la decolonialidad es todo lo que dijeron, más otras cosas. Entonces vamos a ir desglosando poquito a poquito y nuevamente les decía, esto es teórico y vamos a intentar que estos elementos que son teóricos nos queden como muy claros para entonces llegar a la interseccionalidad. Primero, por ejemplo, Nicolás nos hablaba del colonialismo, ¿no? El colonialismo refiere a este proceso de colonización que vivimos muchísimos territorios, ¿no? Que ahora somos naciones, que ahora somos repúblicas independientes, cuando hubo un movimiento por parte de quienes tenían el poder en aquel momento por buscar más tierras, ¿no? Y ampliar, digamos, su poder político, geográfico, económico a través de adquirir más tierras y no solo las tierras, obviamente las comunidades que vivían ahí. Entonces, cuando hablamos de colonialismo, hablamos del dominio político y administrativo, ¿no? Hablamos de la conquista, hablamos de todos estos procesos que déjenme decirles que no están tan alejados porque hay muchos países que apenas están consiguiendo su independencia en años recientes. Hay muchos países que siguen siendo colonias de España, de Portugal, de Inglaterra, o sea, aún hoy, el día de hoy, siguen siendo colonias de estos países, ¿no? Entonces, implica ese dominio político-administrativo, es decir, que un territorio o pueblo está bajo la soberanía de otro, ¿ok? Ese es el colonialismo. Y nuevamente, a lo mejor en este contexto mexicano, no quise decir latinoamericano porque no quiero generalizar mi experiencia, pero en mexicano a lo mejor pensamos en el colonialismo como algo muy, muy, muy lejano, ¿no? Que ya no estamos viviendo en este momento y que es cosa del pasado. Pero nuevamente recuerden que esa no es la realidad de todos los países. Y ahora, cuando hablamos de la colonialidad como tal, estamos hablando de un patrón de poder. Es decir, es algo que no refiere al dominio político administrativo, sino es un patrón de poder existente, sí remanente, o sea, que sobrevive al colonialismo y que va articulando el trabajo, el conocimiento y la autoridad bajo diversas jerarquías. Aquí hay algunas, ¿no? Como las raciales,
las raciales, étnicas raciales y las epistémicas. Algo importante es el concepto epistémico, porque lo hablábamos el año pasado, en la sesión pasada, y lo hablábamos y lo hablan hoy, ¿no? Para quienes a lo mejor no estén dentro de estos conceptos académicos, lo epistemológico, digamos, es cómo tú concibes lo que es conocimiento. Esa es la forma más sencilla de explicarlo. Para mí, ¿qué es conocimiento? Ese es mi posicionamiento epistemológico, cómo yo miro este conocimiento y cómo considero que este conocimiento es válido o no, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de jerarquías epistémicas, nos referimos a esto que ya mencionaba, ¿no? ¿Cómo se considera que hay conocimientos que tienen más valor que otros? Un ejemplo muy sencillo es cuando hablamos de lo científico, ¿no? Cuando decimos, es que lo dice la ciencia. Ah, bueno, porque lo dice la ciencia, así es y así tiene que ser. Y eso es una realidad que no funciona así, ¿no? Hay cosas que no dice la ciencia que tienen el mismo valor que estos saberes científicos. Sin embargo, desde la mirada de la colonialidad, la ciencia y principalmente las ciencias duras tienen mucho más valor que otras ciencias o que otros saberes, ¿ok? Entonces, ahí es donde vemos, por ejemplo, la colonialidad dentro del conocimiento científico y ese es un posicionamiento epistemológico, ¿ok? Entonces, muy importante cuando hablamos de epistémico nos referimos a eso, a cómo miramos, concebimos, nos posicionamos frente a lo que consideramos que es un conocimiento válido o no, ¿ok? Y luego tenemos un tercer concepto que es la modernidad diagonal colonialidad, ¿ok? Y digamos que es esta estructura en la que vivimos actualmente de una forma global. Fue algo que hizo la globalización, ¿no? Al conectarnos ideologías, países, pueblos, hicimos un sistema de modernidad que es colonial, ¿ok? Entonces, la colonialidad lo podemos mirar como el lado oscuro de la modernidad. Si bien podemos decir que a partir de la modernidad hemos podido acceder a conocimientos que eran muy lejanos, que hemos podido comunicarnos con personas con las que no pudiéramos comunicarnos a través de todos estos artefactos modernos, hay un lado oscuro, ¿no? Que es la colonialidad, ¿no? Entonces, mientras la modernidad promete esto, progreso, ciencia, ¿no? O sea, decimos, es que la ciencia moderna es cuando volvemos a pensar en la ciencia como el top del top en cuanto se refiere a conocimientos y también civilización, ¿no? O sea, pensamos en civilización como algo moderno y lo que no concebimos como civilizado, entonces no es modernidad y lo relegamos, ¿no? Entonces, esto, esa es la cara de la modernidad y la colonialidad lo que hace es que, pues obviamente que para que haya algo que sea válido, tiene que haber algo que no es válido, ¿ok? Para que algo sea civilizado, tiene que haber algo que es incivilizado. Entonces, establece estas jerarquías que inferiorizan nuevamente conocimientos, poblaciones, territorios, los posicionamientos epistemológicos que permiten sostener el relato de modernidad. Es decir, para que haya algo moderno, tiene que haber colonialidad, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Preguntas, comentarios, aclaraciones. ¿Alguien que quisiera que nos detengamos? Creo que no. Bien. Entonces, vamos avanzando. Acuérdense que son tres momentos, tres conceptos que se relacionan, pero tienen sus diferencias. Ahora, ¿cuáles son estos ejes de la colonialidad? ¿Ok? Hasta este momento, como bien decía por ahí, creo que era Landy, ella hablaba de Latinoamérica. Es muy importante que seamos conscientes que la decolonialidad no es solamente un concepto latinoamericano. O sea, hay otros países del sur global, países que han sido igual, que han vivido historias similares de colonización, que también aportan y demás desde la decolonialidad, ¿ok? Entonces, no es algo exclusivo de Latinoamérica, sin embargo, por supuesto, Latinoamérica se ha centrado en analizar sus propios procesos de colonialidad y esos son los que vamos a hablar. Más bien en los que nos situamos, ¿no? No podemos situarnos con un pueblo en Nueva Zelanda porque no vivimos allí al final de cuentas. Entonces, es pensar en estos tres ejes o tres, yo las llamo las colonialidades, ¿no? Que son las tres principales
que mueven este sistema mundo moderno colonial, ¿ok? La primera es la colonialidad del poder, ¿ok? Ampliamente pueden leer los textos de Quijano, en donde él describe nuevamente la colonialidad del poder. Lo que hace esta colonialidad es clasificar a las personas según su raza y el trabajo, ¿ok? La colonialidad del poder va muy de la mano con el capitalismo, con lo económico, por eso está muy relacionado con el trabajo, ¿no? Legitima la dominación capitalista bajo un orden natural, ¿no? El hecho de decir quiénes tienen el poder económico, cuáles son los países que tienen ese poder económico, hace que existan jerarquías, ¿no? Antes, por ejemplo, y eso cuando hablamos de antes, no hablamos de hace mucho tiempo, se dividían los países en los de primer mundo y tercer mundo, ¿no? Y ya se ha hablado mucho de que el concepto de países de tercer mundo, pues es un concepto colonial, ¿no? O sea, ¿por qué somos de tercera categoría? Porque no tenemos los mismos recursos económicos que tienen los otros, ¿no? Es finalmente un concepto que discrimina, ¿no? A las naciones. Entonces, ahora se habla más del norte global y del sur global, hablando que estos países del norte son quienes han sostenido el poder durante muchísimo tiempo en la historia reciente de la humanidad. Importante, esto no significa que porque se encuentren geográficamente al norte, ya son países del norte global, ¿ok? Hay países que se encuentran en el sur, pero que tienen poder, ¿ok? Hay países que se encuentran en el norte y que no tienen el mismo poder. Es más bien un concepto que sirve para, digamos, sí, situar a los países dependiendo el poder que sostienen, ¿ok? Luego tenemos la colonialidad del saber. Y la colonialidad del saber va con la mano con las epistemologías, ¿no? Con el posicionamiento epistemológico. Es esta estructura o este discurso, yo les llamaría discursos, en los que el conocimiento científico tiene más posición que cualquier otro conocimiento, ¿no? Cuando dicen, es que, a ver, lo comprobaste científicamente, a ver, no lo comprobé científicamente porque mi experiencia también tiene valor. Puede tener el mismo valor que un estudio científico, ¿no? Pero si no está hecho bajo los parámetros de lo científico, no tiene el mismo valor, ¿no? No es un conocimiento. Y esto es muy importante, son cambios que hemos visto, por ejemplo, incluso en nuestro país, con el hecho de que le hayan agregado la H a CONACYT en su momento, a la Secretaría de Ciencia, ya hay un posicionamiento de que las humanidades también son importantes, tienen el mismo nivel que la ciencia y que la tecnología, ¿ok? Entonces, esos son pequeñas acciones que van desmontando estas colonialidades, en este caso del saber, ¿no? Nuevamente, es el discurso en el cual decimos, es que lo dice la ciencia, es que me lo dijo un doctor, porque vemos a los doctores, ¿no? Como que son las personas que sostienen este discurso científico. Entonces, es como el hecho de que te lo haya dicho también la señora que hace test y que conoce algunos remedios, ¿no? Donde se utilizan hierbas o donde, por ejemplo, los que hacen con masajes o cosas así, no significa que lo científico sea más relevante, que porque te tomes una pastilla es mejor, ¿no? Entonces, es como ir cuestionando esto que concebimos como ciencia o como saber legítimo, ¿ok? Y finalmente tenemos la colonialidad del ser. Y esto es muy importante porque a partir de este discurso de la colonialidad del poder y de la colonialidad del saber, se coloniza el ser, ¿ok? Y lo que hace esta colonialidad es deshumanizar a las personas. Y esto va muy de la mano, por ejemplo, con el saber científico. Cuando uno va a hacer una investigación, que dicen, es que tienes que ser objetivo, ¿no? Y hay que ser conscientes de que la objetividad pura, la racionalidad pura es imposible. Somos seres humanos quienes estamos conduciendo esos procesos de conocimiento. Siempre va a haber un sesgo, siempre. Y el no conocerlos diciendo que es objetivo, lo único que hace es replicar esas relaciones de poder, ¿ok? Entonces, algo importante cuando estamos haciendo procesos científicos, procesos de investigación, procesos de educación, que estamos educando o transmitiendo el conocimiento a otras personas,
es saber dónde estamos posicionados, posicionadas, posicionades, saber reconocer nuestros sesgos, no quitarlos, porque eso es algo, es una tarea monumental y es algo que no se hace de la noche a la mañana y yo podría decir incluso que es algo que no se logra a lo largo de una vida humana, pero sí reconocerlos. O sea, el momento en el que yo a lo mejor le estoy diciendo a mis estudiantes, es que si no lo dice la ciencia y me detengo y digo, ok, aquí estoy replicando estos discursos en los cuales estoy haciendo a un lado los otros conocimientos, eso ya es un avance, ¿ok? Pero al no reconocerlos, caemos en esta colonialidad del ser, ¿no? En donde este lenguaje, el lenguaje que utilizamos, ya hablaba Frank ayer de los conceptos que se utilizan y mañana vamos a hablar del lenguaje. Inclusivo, ¿no? El lenguaje es una herramienta, es la herramienta más poderosa para replicar estos discursos, para transmitir estas estructuras de poder, para que se sigan reproduciendo las colonialidades. Y por supuesto, la subjetividad. Cuando yo digo, no es que yo puedo ser racional, ¿cómo voy a ser racional si soy un ser humano? Tengo sentimientos, no soy una máquina. Entonces, al reconocer mi no racionalidad, tengo más herramientas que al desconocerla, ¿ok? Entonces, este sujeto que al final las personas ocupamos un lugar dentro de este sistema y tenemos alguna opresión, esto es importante, siempre nos va a atravesar una opresión y cuando interiorizamos esos discursos y decimos, no, aquí no pasa nada, lo que estamos haciendo es replicar estas colonialidades y pues replicar la colonialidad del ser, ¿ok? Entonces, no sé si nos queda claro, si hay preguntas, si hay comentarios, si alguien está haciendo clic y quiere compartir ese comentario, es bienvenido. No sé si alguien quisiera abrir su micro o escribir para hacer sus comentarios. Tenemos un comentario en el chat de María Teresa. No sé si María Teresa prefiere abrir el micrófono o si Sí, les sirve que leamos. ya lo habíamos leído, el de cuestionarnos acerca de lo que hemos heredado. Ah, perfecto, gracias. Sí. No sé si alguien más quisiera comentar, si no, vamos avanzando. Ok, bien, entonces las colonialidades nos refieren a eso, a cómo somos conscientes, nuevamente, porque algo importante con las colonialidades, y yo lo he trabajado con diversas comunidades y siempre integro elementos de la arteterapia, porque es fuerte, por supuesto, situarnos en darnos cuenta de este sistema mundo colonial, es darnos, reconocer estas estructuras de poder. Las tenemos que reconocer primero, saber cuáles nos atraviesan, cuáles replicamos. Yo creo que esa es la labor más fuerte, o al menos para mí así lo ha sido, como el darme cuenta dónde yo he reproducido estas colonialidades y entonces detenerme, ¿no? Ya sea dar un paso atrás, que es lo más difícil, pero lo primero es como reconocerlo y detenerse y decir, ok, esto no puedo continuar con este discurso, no puedo continuar con estos conocimientos, ¿no? Replicando esto. Entonces, lo primero es eso, reconocer este sistema mundo moderno, colonial, ¿no? En donde el capitalismo global ha impuesto esta jerarquía cultural planetaria, ¿no? Hay muchas cosas que decimos, bueno, es que sí, y esto lo vemos, por ejemplo, cuando se metió el inglés obligatorio en el sistema educativo. Es que para que puedan comunicarse, pero ¿por qué el inglés si el inglés no es la lengua más hablada a nivel global? No es la que tiene más hablantes nativos, ¿ok? Bueno, sí es de las más habladas porque lo aprendemos para comunicarnos, pero no es la que tiene más hablantes nativos. Entonces, ¿por qué estamos eligiendo el inglés? Porque viene toda esta estructura de poder de que han sido los países anglosajones quienes han tenido el poder a lo largo del tiempo, ¿ok? Y también ser conscientes de que esta modernidad no es neutral, ¿ok? Este universalismo, el decir es que somos universales, es que somos objetivos, lo que hace es ocultar esta violencia, estas violencias que existen en el sistema, ¿ok? Es hacernos conscientes de esto en nuestras prácticas. Y nuevamente, si es humano, está atravesado.
no pueden decirme, no, es que las matemáticas está atravesado. Podemos ponernos a analizar cuál ha sido la historia de la ciencia, de las matemáticas como ciencia, y podemos ver que está atravesado por esas estructuras de poder, ¿ok? Entonces, nuevamente, situarnos desde nuestro lugar de enunciación, desde los lugares donde trabajamos y reconocer estas estructuras de poder, ¿ok? Y entonces es donde aparece este dispositivo del pensamiento decolonial, ¿ok? Este concepto, esta propuesta que existe, sí, desde los países del sur global y que ha tenido mucha fuerza también desde los países latinoamericanos, ¿no? Y surge como una respuesta crítica a estas colonialidades, a las del poder, del saber y del ser, ¿ok? Es cómo podemos reconocerlas y una vez que las reconocemos, podemos tomar acción hacia ellas, ¿no? Que es que precisamente esto, no solamente es criticarlas, es una invitación a actuar desde otros lugares epistémicos, mirando la ciencia, la tecnología, las humanidades mismas desde otros lugares de enunciación, desde donde se produce este conocimiento en otros espacios que no es solamente la esfera académica, que es colonial finalmente, ¿no? Y también nos propone descentrar el conocimiento, recuperar los saberes locales y reconstruir la dignidad de los sujetos históricamente oprimidos, ¿ok? Es cómo podemos pensar desde nuestras trincheras nuevamente, si son estudiantes, si son profesores, si son personas académicas, desde dónde podemos mirar y hacer frente. No se trata de desmontar todo el sistema de golpe, porque es algo que no vamos a lograr como personas individuales, pero sí que puedo hacer yo desde mi lugar en el que me encuentro, ¿no? La invitación es esa, desobedecer epistemológicamente para reconocer múltiples formas de conocimiento, esta pluriversalidad, ¿ok? Este concepto que dice que coexisten múltiples racionalidades, múltiples formas de vida, es decir, no hay una que sea el centro, no hay una que sea más importante, no es que una tenga más valor, sino todas coexisten, ¿ok? Y ahí es donde vemos de dónde partimos para mirar la diversidad y para mirar esta inclusión, ¿ok? Bien, entonces, algo importante y que me gusta aclarar, porque muchas veces este discurso, pues las personas lo sienten como que muy radical, ¿no? Como que vamos a desmontar el sistema y bla, bla, bla. Ok, algo importante es que no es el pensamiento decolonial, porque muchas veces nos vamos a estos puntos en el cual terminamos, seguimos reproduciendo la colonialidad pensando que no lo hacemos, ¿ok? Importante no es descolonización, ¿ok? La descolonización es el proceso político e histórico de superación del colonialismo. Es decir, nuevamente, porque digamos, ya no estamos colonizados, colonizadas por el pueblo español, no significa que aquí ya no hay colonialidad, ¿no? Una cosa es el colonialismo, otra cosa es la colonialidad. Y lo segundo es deshacer o revertir lo colonial. No significa eso. No vamos a revertir, o sea, vivimos en un mundo estructurado, ¿no? Lo que buscamos no es borrar este pasado colonial, no es decir que la ciencia no sirve, no es decir que todo lo que se ha avanzado en la modernidad no sirve, no es eso, sino es reconocerlo y mirarlo críticamente, ¿ok? Para que de esta manera podamos crear, generar nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de poder y nuevas formas de existencia, ¿ok? No queremos borrarlo, porque borrarlo también implica una desestructuración. Lo que queremos es reconocerlo críticamente y generar nuevas formas, ¿ok? Luego, algo importante también es, no es una negación total de la modernidad, ¿ok? Nada más es reconocer la dominación, reconocer las desigualdades, dónde estamos situados, situadas, situades y qué podemos hacer desde aquí. Y algo muy importante, no es nativismo, no significa que el lugar social de opresión en el cual uno se encuentra, o sea, por ejemplo, si yo digo, no, pues yo soy una persona mexicana del sur de México, entonces, pues tengo este pensamiento epistemológico de colonial ya de nacimiento, eso no sucede así.
Yo puedo encontrarme en cualquier lugar en el que yo haya nacido y de todas formas tener estos discursos de que replican la colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿ok? Y también importante, no significa que lo autóctono o lo local o los saberes no reconocidos son superiores. Acuérdense que no se trata de que haya algo superior, sino es que haya una pluriversalidad, que coexistan, que dialoguen. Entonces, no podemos borrar uno y no podemos decir que el otro es superior, ¿ok? Bien, hasta aquí vamos bien porque vamos a pasar al siguiente concepto. Preguntas, comentarios, ideas que les estén surgiendo, las escuchamos. Dice por acá Daniel que todo bien, ¿ok? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, avanzamos. Ahora sí, ¿qué sabemos de la interseccionalidad? ¿A qué nos suena? ¿Alguien que quiera comentarnos incluso por qué está aquí en este taller de interseccionalidad? Landy, te escuchamos. Sí, bueno, yo estoy aquí porque la interseccionalidad como un concepto siempre me ha dado como bastante lata, digamos, porque de repente, como en muchas investigaciones y aplicación, ¿no? De metodologías y demás, siempre se dice es un enfoque interseccional. En unos se utiliza como un enfoque, en otros como una metodología, en otros como una herramienta. Y la verdad es que a mí siempre me ha o sea, no he tenido tan claro cuál es como este, pues eso, ¿no? Cómo se aplica en una investigación o en una estrategia política, ¿no? O de intervención o social y demás, porque siempre es como, este es el enfoque interseccional y quiere decir que vamos a abarcar pues las diversas diversidades, valga la redundancia, ¿no? Y entonces se habla a nivel identidades, pero luego a niveles de estructuras. Y entonces ahí a mí como que sí me llega a pues a confundir bastante, ¿no? O sea, pues esto, ¿no? También como parte de lo que sé un poco sobre interseccional, como de la interseccionalidad, como en sí, como esta herramienta que viene del feminismo negro, ¿no? Y demás para, pues sí, entender, comprender y pensar en estrategias que parten de las diversidades, ¿no? Que somos las personas y de las estructuras en las que estamos. Sin embargo, a la hora de aplicar, ahí es cuando viene como mi confusión de cómo poder utilizar esta herramienta. Ok, bien, has llegado al lugar correcto. Algo importante es que la interseccionalidad es un concepto, ¿ok? No es una herramienta, no nace como una herramienta, sino nace como un concepto. De ahí partimos y de ahí lo utilizamos. Yo voy a hacer este ejercicio muy pequeño que me gusta mucho hacer con mis estudiantes cuando hablamos de metodología y es que ponemos esta línea y decimos, acá está lo abstracto y acá está lo concreto, ¿ok? Entonces, la interseccionalidad se puede mover desde lo más abstracto, que es lo que vamos a hablar ahorita, hasta lo más concreto, que es lo aplicado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dices, es que es una herramienta, una metodología, o sea, la interseccionalidad, y aquí lo voy a poner, ¿no? Parte de ser un concepto, lo más abstracto. Acuérdense que lo abstracto son las ideas y lo concreto es lo tangible, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo percibir. ¿Ok? Entonces, la interseccionalidad parte de esta idea y va bajando. Cuando tú dices, es que no sé si es un enfoque, lo estás citando aquí. Cuando dices, no sé si es una metodología, lo estás citando acá. Cuando dices, no sé si es una herramienta, estás acá, ya más cerca de lo concreto, ¿ok? Entonces, lo puedes situar, es todo eso. Es cómo lo vas a integrar tú
dependiendo de lo que vayas a hacer. Si tú vas a diseñar, por ejemplo, un video con una mirada interseccional, estás aquí en lo concreto, lo súper concreto, porque es algo que las personas van a poder ver. Pero si vas a escribir una tesis desde una epistemología interseccional, estás acá, ¿ok? Entonces, sí es como importante ver que este concepto se mueve. Hay muchos conceptos que no llegan hasta arriba, hay muchos conceptos que no llegan hasta abajo. Yo considero que la interseccionalidad quizás no llegue hasta aquí concretamente, pero sí como hasta aquí, ¿ok? Lo que lo hace bajar hasta la realidad, hasta cosas tangibles, somos las personas que creamos cosas, ¿ok? No sé si esto te ayude un poco antes de que nos vayamos adentrando. Sí, Y a sí. las demás personas, espero que no los esté confundiendo mucho. Y si sí, me dicen. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar antes de que vayamos entrando ya el concepto? Bien, si no hay más comentarios, sí quiero hablar de los orígenes y ahorita Landy mencionó algunos y le puse brevísimo recuento porque va a ser muy breve, pero volvemos a, estos conceptos son políticos, hay un posicionamiento político, la decolonialidad hay un posicionamiento político, la interseccionalidad tiene un posicionamiento político y esa sería la primera aplicación que yo diría, tomando en cuenta lo que nos decía Landy, que tiene la interseccionalidad. Cuando tú haces un video siendo consciente del posicionamiento político desde el que lo estás haciendo y lo que le vas a proyectar a las personas, ya hay algo de interseccionalidad, ¿ok? Porque es lo primero. La decolonialidad y la interseccionalidad son parte de estos posicionamientos políticos. Y ojo que cuando digo político no me refiero a partidista, ¿ok? Hay que separar. Entonces, ¿por qué es político? Porque sus primeras raíces son, sí, con el feminismo negro, ¿no? Muchas mujeres que han hablado, que han sido académicas, que han sido abogadas, que han sido activistas, y esto es lo importante de la interseccionalidad. Si a ustedes les ha tocado estar en la academia, a mí me ha tocado que me hayan dicho, dentro de la academia no caben los activismos, y aquí está Francisco, que se lo fui a contar cuando me lo dijeron, pues es que el activismo es político y la academia tiene que ser política. No podemos hacer ciencia sin un posicionamiento político porque seguimos replicando las colonialidades. Entonces, tiene que haber un posicionamiento político. Entonces, esto inicia con los activismos, sí, del feminismo, por eso entra dentro del género. O sea, la interseccionalidad se la debemos a los estudios de género, ¿ok? Y empieza con estas activistas negras, ¿no? Que están buscando los derechos no solamente como mujeres, sino como mujeres negras, ¿ok? Que es algo que no reconocen todos los feminismos. Y eso es importante siempre enunciarlo, ¿no? Y lo que hacen es esta crítica a este feminismo blanco universalista, o sea, este feminismo, que es una epistemología o una corriente de pensamiento que ya empieza a ser crítica de las colonialidades, seguía replicando este feminismo, perdón, estas colonialidades del poder, del saber y del ser, ¿ok? Por mucho que pareciera como que no debería, lo hacía. Entonces nace como crítica a que hay algunas de las mujeres que pueden leer y que a lo mejor les suenan, y yo les dejé esta frase de la declaración de la colectiva Combahee River, porque me gusta y creo que es la base de la interseccionalidad. Dice, los mayores sistemas de opresión están interrelacionados. ¿Cómo? A través del sistema mundo moderno colonial, a través de las colonialidades. Entonces, la síntesis de esas opresiones crea las condiciones para nuestras vidas. Es decir, esas opresiones existen. Las reconozcamos o no, están. Lo que ayuda es reconocerlas para entonces uno tener estrategias para enfrentarlas, estrategias para no replicarlas y estrategias para acompañar a otros en su proceso de aprendizaje, ¿ok? Nuevamente, brevísimo. Yo les voy a compartir esta presentación que es interactiva y pueden revisar con más calma. Ahora, ¿cuándo aparece el concepto de interseccionalidad? Con Kimberly Crenshaw, esta abogada y académica. Ella es más bien la primera que empieza a utilizar el término de interseccionalidad en un artículo cuando analiza
el derecho laboral y cómo afecta a las mujeres negras, ¿ok? Abogada y académica. Ojo, escuchen, abogada y académica. Es decir, si bien es cierto que había o hay opresiones que la atraviesan, el hecho de que sea académica y abogada le da poder para hablar, cosa que activistas o mujeres que están fuera de la academia no tienen. O sea, ella hizo uso de ese poder, de ese privilegio que le daba ser académica o que le da, porque sigue viva, no sé por qué estoy hablando en pasado, que le da ser académica y abogada para hablar de estos temas, ¿ok? Y entonces algo que ella dice en una entrevista que le hicieron, creo que fue para una revista en Harvard. Ella dice, la interseccionalidad es una lente a través de la cual se puede ver dónde el poder surge y colisiona, dónde se entrelaza y dónde se cruza. No se trata simplemente de que haya un problema de raza aquí y un problema de género acá, o sea, no uno aquí de raza y otro de género o un problema de clase o LGBT, etcétera, ¿no? Sino que se ignora que suceden al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, esa es la crítica que se hace al feminismo blanco, es decir, no es solamente las opresiones que tenemos como mujeres, sino las opresiones que yo tengo como una mujer morena, ¿no? Esas existen y no son las mismas opresiones que vive una mujer blanca o una mujer en Europa, etcétera, ¿no? Aunque seamos mujeres todas. Ese es el concepto, es lo que nos lleva el concepto. Ahora, ¿qué ha pasado más recientemente? Esta expansión académica y decolonial, donde se han sumado más voces, ¿no? A este análisis y a esta expansión del concepto. Por eso les digo que es dinámico. O sea, esto se sigue discutiendo. La interseccionalidad se convierte entonces en este puente entre la teoría feminista, los estudios culturales y las epistemologías del sur, ¿ok? Estas epistemologías que vienen del sur global, llámese decoloniales, llámese horizontales, ¿no? Es lo que nos permite hacer ese puente y ya no solo hablar de género, que las que hablan género solo hablen de género y quienes hablan de estudios culturales solo hablen de culturales. Es decir, todo está relacionado. Aquí hay algunas autoras, Patricia Hill Collins, que ya habló de la idea de la matriz de dominación, que las estructuras de poder operan en múltiples niveles, esto es importante, o sea, no es solamente el sistema mundo, sino las instituciones, lo personal y demás. También Chandra Mohanty, quien criticó al feminismo occidental, porque lo que decía era que homogeneizaba la experiencia, o lo que dice, nuevamente no se han muerto, no sé por qué lo digo en pasado, lo que dice es que la experiencia femenina no es homogénea, no es que todas las mujeres vivamos las mismas opresiones, hay algunas que tienen más privilegio que otras, ¿no? Y hay que situarnos donde estamos, hay que reconocer el contexto histórico y colonial de cada mujer. Y finalmente, María Lugones y Ochi Curiel, Ochi creo que es no recuerdo si es República Dominicana y María Lugones Argentina. Ellas hablan de la interseccionalidad con la colonialidad del poder y del saber, mostrando que el racismo, el patriarcado y la heteronormatividad se entrelazan desde la conquista. Es decir, no nos lo estamos inventando ahora. Ahora tenemos conceptos para nombrarlos, pero no es algo que exista ahora. No es que los jóvenes de ahora se inventan, no siempre han existido, solo que ahora podemos nombrarles y podemos reconocerles. Entonces, ahí es donde se trasladan estos conceptos desde el norte global, porque no olvidemos, Estados Unidos, todas estas primeras, estas pioneras, venían de un país o vienen de un país del norte global. ¿Okay? Entonces, ahí es donde empezamos a trasladar toda esta teoría a las realidades latinoamericanas, indígenas y afrodescendientes trasladarlas nuevamente, no se trata de decir, ay, como vienen de un país que su estructura es colonial, no nos sirve, sí nos sirve, hay que situarla, ¿ok? Entonces, es como un poco el recorrido que ha tenido este concepto y que nos sirve también para ver cómo se han ido nombrando y cómo han ido emergiendo estos conceptos a lo largo de la historia que ahora nos permiten hablar de interseccionalidad, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es la interseccionalidad? Todo esto, Dafne, dinos ya, ¿de qué es la interseccionalidad? Bueno, voy a leer lo que dice Lucía antes. Dice, es un pensamiento feminista que reconoce cómo diferentes sistemas de desigualdades generan opresión y consecuentemente experiencias de discriminación.
Nuevamente, viene del posicionamiento, su origen político es feminista, pero no es aplicado solo a estudios de género, ¿ok? Eso es lo importante de la interseccionalidad. Y no les leí lo que dijo Chicuriel, me regreso porque va muy relacionado con lo que escribió Lucía, que dice, lo que dijo Chicuriel en una entrevista es, nosotras soñamos con salvar a pueblos enteros, no solo a las mujeres, ¿ok? La interseccionalidad nuevamente nos permite mirar este cúmulo de desigualdades en donde estamos inmersas, inmersos, inmerses todo el tiempo. No escapamos de él. El no reconocerlo no significa que no esté ahí, ¿ok? Entonces, aquí hay digamos, una imagen que nos permite mirar la interseccionalidad, o sea, todo esto que acabo de decir, cómo lo miramos, ¿no? Nuevamente, no es que uno de estas desigualdades sea más arriba que la otra, una no es más importante, sino todas al mismo tiempo están entrelazadas. ¿Dónde me sitúo yo? Tengo que empezar a situarme desde estos lugares y reconocer dónde me encuentro para operar desde ahí. Entonces, uno de los principios básicos de la interseccionalidad es el reconocimiento de que ningún sistema de opresión actúa de manera aislada. Es decir, cuando dicen, es que ahora todo es el patriarcado, sí, pues sí. O sea, no, el patriarcado no está aislado, no está desvinculado de las otras opresiones, ¿ok? De hecho, el patriarcado, no sé quién es la autora, si alguien recuerda esta frase, pero hay una autora que dice que el patriarcado es el padre de todas las opresiones. Entonces, patriarcado está ahí. Lo queramos mirar o no, ahí está. Entonces, estas categorías se entrelazan y coproducen experiencias únicas de desigualdad. Es decir, mi experiencia de desigualdad y de opresión no es igual a una persona que esté viviendo lo mismo que yo. Es más, mi experiencia de desigualdad y depresión, yo podría decir que no es igual a la de mi hermana. Si tuviera una hermana, no va a ser igual, porque a ella probablemente le atravesarían, aunque tuviéramos la misma situación económica de nacimiento, la misma nacionalidad, ¿no? Tomando en cuenta las categorías que nos muestra acá, misma etnia, mismo género, la misma edad o generación, ¿no? Habrá algunas opresiones que le atraviesen que no me atraviesen a mí y viceversa, ¿ok? Otro principio teórico es rechazar esta idea del análisis sumativo. Nuevamente, no es que sumo o hay una desigualdad mayor que otra, sino es una comprensión integrada de estas opresiones. Y esto nos permite entonces mirar la realidad social como una red dinámica. Nuevamente, se está moviendo todo el tiempo. Es decir, las personas no estamos definidas por una sola identidad. No tenemos una sola identidad. Tenemos múltiples identidades, múltiples sistemas de pertenencia que operan al mismo tiempo. Cuando yo digo, ay, mi identidad como estudiante de doctorado no es igual a mi identidad como profesora universitaria. No es igual. Yo soy una persona como estudiante y soy otra persona como profesora. ¿Ok? Es reconocer también cómo operan las desigualdades en cada una de esas esferas en las que uno se relaciona. Luego, algo importante es también reconocer cómo se forma el conocimiento situado, es decir, la experiencia está al centro. Yo no puedo teorizar si no conozco la experiencia de esa persona. Y eso es una de los aportes que tiene la interseccionalidad a la decolonialidad. Es decir, antes de poner primero la teoría, ponemos la experiencia, que es lo que generalmente cuando uno va a hacer una investigación, primero te tienes que leer los miles marcos teóricos antes de diseñar una investigación. Y cuando la aplicamos a la investigación, por ejemplo, yo que trabajo con teorías, metodologías horizontales, en las metodologías horizontales estoy definiendo el problema, ya estoy en el campo con las personas. Yo no puedo definir un problema si no estoy en la realidad, si no estoy conociendo las experiencias, ¿ok? Que es algo que en muchos programas, pues el campo ya va quinto, sexto, séptimo semestre, ya cuando ya leí, armé, hice mi metodología, ya me voy al campo. ¿Y qué pasa? Que llegas al campo y dices, chin, tengo que modificar mil cosas porque, pues si hubieras conocido la experiencia de las personas primero, tendrías un norte mucho más claro, ¿no?
Y algo importante es que la interseccionalidad no solo describe las desigualdades, sino que transforma el modo en el que se piensa en ellas y se enfrentan estas relaciones de poder. Nuevamente, las relaciones de poder existen, las nombremos o no, las queramos reconocer o no. ¿Ok? Bien, hasta aquí vamos bien. Comentarios, preguntas, quejas, ya saben que todo esto es bienvenido. Déjenme ver nada más por dónde le Sí, seguimos. ¿Vamos bien? sí, a mí me gustaría comentar nada más una experiencia en un Adelante. congreso justamente en el que es un congreso de género y sexualidad. Y una de las cosas interesantes que sucedieron fue que muchas de las ponencias son situadas. Pero la situación fue que eh, obviamente nos preguntaban algunos investigadores cuál es tu metodología o cómo diseñaste tu metodología, pero cuando tú trabajas, como dirías, con comunidades, con personas y vas conociendo que no solamente es la teoría, sino también lo que le sucede al individuo, te das cuenta que no empiezas con la metodología. Inclusive muchas veces la metodología se da después o empiezas a conocer otros tipos, no sé, de, de teoría o empiezas a teorizar y fue muy cuestionada la forma de hacer este tipo de investigación situada. No, no muchos, por ejemplo, tuvimos críticos de la India que criticaron mucho esta forma de hacer o de hablar de esas experiencias. Sí, porque seguimos, o sea, sigue transmitiéndose esta colonialidad del saber en el cual tu metodología, tú no te puedes salir de la metodología que dijiste y no las puedes combinar y no puedes entonces hacer como, porque ¿cómo vas a saber más tú que estás en el campo con las personas que el teórico que lo escribió hace 20 años? ¿Cómo osas saber más tú? ¿Ok? Entonces, no sé si vamos viendo cómo tenemos ahí eso existe, ¿no? Entonces, alguien que quiere estudiar un posgrado, estudiar una licenciatura, tiene que enfrentarse a eso. Pero el reconocer esas colonialidades permite buscar estrategias para desmontar esos mitos, para, yo diría, hackear el sistema y entonces poder hacer lo que uno considera que es importante sin tener que dejar a un lado estas miradas, esto que se está observando, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa, lo que les decía hace un momento. El lugar de nacimiento, el lugar de la persona, no garantiza que tenga una mirada de colonial. Y ojo, que la ciencia, es de las estructuras de poder más consolidadas que existen, porque decimos que la ciencia es neutral. Entonces, a nombre de la neutralidad, ejercemos muchas opresiones y reproducimos muchas violencias, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esta mirada nuevamente. Si somos docentes, si somos estudiantes, si somos profesores, si somos profesionales en cualquier ámbito, tener esta mirada interseccional, mirar las opresiones que están en la realidad y actuar en consecuencia, ¿ok? Hacer los cambios que se necesitan. Por acá voy a leer algunos comentarios. Dice... Ah, me están soplando de lo de la frase. Dice Lucía, lo señalaron Kate Millet y Gerda Lerner. Por acá dice Daniel, todo bien escuchando el tema y pensando en situaciones, me doy cuenta que me ha tocado estar en ambos lados, del que oprime y el oprimido, es interesante darse cuenta. Era lo que decía hace un momento, es que cuando uno se da cuenta de las opresiones que ha ejercido, es fuerte, pero creo que es necesario. O sea... Y es también importante perdonarse a uno mismo. Ese es un proceso y creo que yo siempre he dicho que debe haber un grupo de diálogo sobre esto porque es fuerte, pero es importante para entonces no seguir reproduciéndolos, ¿ok? Y lo que les puedo decir es que solo por el hecho de vivir en Latinoamérica, todos, todas y todes hemos vivido una opresión, así sean hombres ricos, blancos, si son latinoamericanos, al menos han vivido la opresión, ¿no? Desde el lugar en el que nacieron, ¿no? Entonces, a menos que, como dicen por ahí también en los textos no feministas, seas un hombre blanco, rico, en países pues que tienen el poder económico,
Puede ser que no hayas vivido una opresión, aunque nuevamente yo creo que eso es una utopía. Bien, avancemos. ¿Cuál es el puente conceptual entre las colonialidades y el cruce de opresiones? ¿Ok? ¿Cómo unimos estos dos conceptos? Y esto es importante. Si están trabajando género, yo sé que hablan de las epistemologías de género, ¿no? Pero yo considero que tiene que hablarse de las epistemologías decoloniales, ¿ok? A lo mejor no son el centro de sus investigaciones, pero tienen que nombrarse y tienen que nombrarse las colonialidades para entonces comprender el posicionamiento político de la investigación y la crítica que se está haciendo, ¿no? Entonces, la decolonialidad analiza las estructuras históricas de poder global, son históricas, por eso les digo, hay que perdonarnos, es histórico, no es mi culpa, ¿ok? Mi culpa es que ya me di cuenta y la siga replicando. Eso, ahí es donde ya no está padre, ¿ok? Entonces, la decolonialidad es histórica, la interseccionalidad va más hacia las estructuras que se manifiestan en los cuerpos y en las experiencias. Si nos fuéramos nuevamente a nuestra línea, la línea que les hice hace rato, ¿no? De abstracto y concreto, macro y micro. La decolonialidad es un concepto macro, digo, la interseccionalidad como concepto también es macro, pero lo que busca es que miremos lo micro, es decir, que miremos las experiencias situadas. La decolonialidad busca que miremos la estructura del sistema y la interseccionalidad que miremos lo situado, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Si no vamos bien, me dicen. Luego, ¿qué nos ayuda la decolonialidad? A explicar por qué de la dominación, ¿ok? ¿Por qué existe esta dominación? ¿Por qué en la escuela la maestra, yo siempre cuento esta anécdota que me di cuenta trabajando con mis investigadores pares de mi tesis doctoral, cuando ellos hablaban de cómo sus padres no les enseñaron la lengua indígena para, pues, evitar que les discriminaran en las escuelas. Y a través de sus experiencias yo me di cuenta que como persona tabasqueña, yo perdí el acento, ¿no? El acento tabasqueño, quienes no lo conozcan, hay muchos personajes que les pueden ejemplificar el acento tabasqueño. Yo no lo tengo como tal, y me doy cuenta de que yo digo que no es que murió, sino lo mataron en la escuela. ¿Por qué? Porque te ponen a leer en voz alta, porque te corrigen, porque tienes que pronunciar las eses, ¿no? El acento tabasqueño lo que hace es lo que decimos, nos comemos las eses, que es un acento muy costeño, ¿no? Entonces, yo no lo tengo porque me lo mataron en la escuela, ¿no? Entonces, viene de esta dominación de la dicción, de la pronunciación, de incluso digamos, lo que le atraviesa por lo socioeconómico al tener acento, y esto sucede en muchos lugares, ¿no? Las personas con acento vienen de un nivel socioeconómico más bajo que las personas que tienen un acento llamado neutral, que no es neutral, pero que llamamos neutral, o incluso los acentos estos que llamamos como fresas, de ricos y demás, ¿no? Entonces, el acento también está atravesado por las colonialidades, ¿no? Entonces, ahí hay una explicación de por qué, por ejemplo, una forma en que yo me expliqué, dónde mataron, nuevamente, lo mataron mi acento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la interseccionalidad, explicamos cómo las experiencias concretas perdón, las experiencias concretas donde esa estructura se manifiesta. Esa es mi experiencia, Dafne, tabasqueña, ¿no? Esa es mi experiencia, no será la experiencia de todas las personas tabasqueñas, pero esa es mi experiencia y viene desde esta mirada de la estructura hasta mi experiencia personal, ¿ok? Y importante, yo digo que me mataron el acento porque las personas de mi familia tienen el acento, mi mamá tiene el acento, mis tías tienen el acento, es decir, en mi familia me enseñaron a hablar con ese acento, ¿y por qué no lo tengo? Porque murió en este trayecto por la escuela, ¿no? Entonces, nuevamente, como esa mirada, yo a lo mejor de ahí podría sacar un estudio con diferentes personas que hayan vivido estas experiencias y hablar, ¿no? Desde la lingüística, desde la cultura, etcétera, ¿no? No sé si vamos viendo cómo esta mirada interseccional y la decolonialidad nos permiten ir construyendo, ya sea objetos de estudio o incluso si yo voy a trabajar con infancias en una escuela y les voy a enseñar a leer en voz alta,
no les voy a matar el acento porque ya soy consciente de esto, ¿no? Entonces, incluso siendo profesoras, profesores, etcétera. Evelyn, te escuchamos. Perdón, hablo mucho, pero Adelante. el, me encanta lo que dices porque justo creo que también me ha pasado, yo también tabasqueña, y eso es lo que sucede, ¿no? Llegas al pueblo natal de tus padres y te das cuenta de que no tienes el acento e inclusive a mí, por ejemplo, me decían ladina y se reían de mí por utilizar palabras que no son muy comunes, ¿no? En esos lugares. Y justo eso, yo creo que la interseccionalidad empieza cuando te das cuenta, eres consciente y también te sitúas en ese lugar y te preguntas qué vas a hacer, ¿no? Al final de cuentas, como docentes, yo creo que esa es como la agencia que tenemos, ¿no? Una vez que nos damos cuenta de dónde estamos y qué es lo que no queremos replicar. Sí, gracias. Tu comentario responde a lo que decía Landy. ¿Cómo lo aplico? Esa es una forma en que se puede aplicar el concepto de la interseccionalidad, ¿no? ¿Cómo me estoy mirando? Acuérdense que esto viene de la experiencia. Estamos decolonizando el decir, vamos a buscar primero qué dicen los teóricos. Pues sí, el teórico no está viviendo mi experiencia de vida, entonces tenemos que partir desde la experiencia propia. Y ahora, la decolonialidad lo que busca es eso, decolonizar el conocimiento y la cultura, ¿ok? Y la interseccionalidad lo que busca es interseccionar las luchas y las resistencias, ¿ok? La interseccionalidad busca esta aplicación, ¿ok? Nuevamente, en los cuerpos y en las experiencias. No significa que la decolonialidad no pueda bajar hasta lo concreto. Claro que puede llegar hasta ahí, pero volvemos a su objetivo es esta mirada de las estructuras. ¿Ok? Entonces, ambos son dispositivos para pasar del análisis macro a la vivencia micro y entonces contribuir a esta justicia social. ¿Ok? Eso es para lo que estos dos conceptos van a ser fundamentales y que les pueden servir nuevamente en sus prácticas profesionales, aunque no sean docentes. Si son madres, padres de familia, oigan, hay que acompañar a las infancias a navegar este mundo. Y si somos conscientes de las opresiones que nos atraviesan y van a atravesar a nuestras infancias, les podemos dar herramientas para sobrellevarlas, para salir adelante, ¿ok? Entonces, no es exclusivo de la academia, no es exclusivo de la enseñanza, sino esto es transversal. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Importante, este ejercicio es voluntario, no es obligatorio, porque nuevamente hacer un análisis interseccional es fuerte, ¿ok? Me tengo que situar, tengo que reconocer tanto mis privilegios como mis opresiones, ¿ok? Entonces, la propuesta es desde lo que María Lugones llama la alegría de jugar, ¿no? Ella dice que la salida de la dominación no pasa solo de la denuncia o el dolor, no es solamente estas son las opresiones y nuevamente esto duele, duele, va a doler, no se les va a quitar, pero se trata de trabajar con ello, ¿ok? Si no es también vamos a reapropiarnos del gozo, de la creatividad como prácticas de libertad, ¿ok? Lo que ella dice es que la alegría de jugar está en el punto crucial de la liberación como proceso, como algo que vamos a lograr, ¿ok? Entonces, vamos a hacer hoy, igual apelando a los estudios de literacidad, narrativas desde la interseccionalidad, ¿ok? Lo que vamos a hacer es reflexionar retomando aspectos biográficos propios, o sea, yo, Dafne, me voy a situar que exploren la identidad, el género, el colonialismo epistémico o los obstáculos que han enfrentado en su propia práctica de aprendizaje. Puede ser de aprendizaje o puede ser de enseñanza o puede ser profesional. Ustedes decidan cuál es de sus prácticas. Acuérdense que la identidad no es una sola, sino tenemos múltiples identidades. Entonces, elijan una de ellas como estudiante, como docente, como profesional, la que ustedes quieran explorar. Yo les diría si no quieren enfrentarse directamente a esto en este momento, lo pueden hacer después, busquen a lo mejor una práctica que no sientan tan cercana, ¿ok? Esa sería mi recomendación. Mi recomendación obviamente es tomarlo desde lo más personal para mirar bien qué está pasando ahí, pero aquí respetamos
quien no quiera como entrar directo a eso, ¿ok? Entonces, no podemos ponernos en los zapatos de las otras personas, porque eso, nuevamente cuando dice, ponte en mis zapatos, no puedo, no vivo tu experiencia de vida, imposible. Pero sí podemos reconocer la existencia de la opresión y del privilegio que nos atraviesa como personas, ¿ok? Entonces, yo les traje estos dos círculos de privilegios. Acá están las referencias, porque es mucho más sencillo reconocerlos si tenemos un referente. O sea, si yo les hablo de privilegios, ustedes van a pensar, ay, sí, la gente que es rica. No, no, solamente los privilegios vienen desde él. Entonces, vamos a empezar con este círculo que es general. ¿Ok? Déjenme les hago chiquitos acá. Bien. Entonces, tenemos aquí la dominación, son los que están en la parte inferior. Y los privilegios o las normas sociales, importante estos privilegios, ¿quién los da? Las estructuras de poder, la heteronormatividad, el género, etcétera, ¿no? Estas estructuras de poder que ya existen son las que otorgan esos privilegios. Muchos de estos privilegios hemos nacido por el lugar, la familia en la que nacimos, el lugar geográfico, muchos los hemos adquirido. Como les decía, por ejemplo, no es lo mismo ser activista que ser académica abogada, ¿ok? Lo adquirimos, sí, se pueden adquirir y sí, la educación es un medio para adquirir estos privilegios, ¿ok? Entonces, la dominación, la opresión y las normas sociales. Hay diferentes, ¿no? Está lo referente a el género, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Ya Frank nos daba un cúmulo de conceptos ayer. Tenemos el sexismo o el androcentrismo, en donde el hombre tiene este privilegio que lo tiene porque el sistema ha sido creado por y para el hombre, ¿ok? Tenemos el racismo, ¿no? Lo que tiene que ver con el tono de piel. Tenemos el eurocentrismo, que tiene que ver con los orígenes, ¿no? No, y esto, alguna vez vi a una activista colombiana, afrocolombiana, que decía, es que en Latinoamérica siempre ha sido como que, es que mi abuelo, el abuelo del tío, era español, ¿no? Porque pues esa era la estructura. Entonces, ahí hay un eurocentrismo, ¿no? Tenemos lo que tiene que ver con el sistema heterosexual, tiene que ver con esta estabilidad económica, también el capacitismo, ¿ok? Que tiene que ver con las discapacidades, ¿no? Tener un cuerpo, una mente normativa. También el educacionismo, es decir, tengo un título profesional, eso me da privilegios, claro que me los da. El edadismo, ¿no? Si eres joven, lo que tiene que ver con la apariencia, si eres una persona atractiva, no este privilegio de la belleza. El clasismo, clase alta, medio alta, la discriminación lingüística, ¿no? Si habla inglés, si habla español, el colorismo, el color de piel, el antisemitismo, que tiene que ver con la religión, y el pronatalismo, ¿no? Si eres una persona, o sea, estas cosas que incluso no pensamos si eres una persona fértil o no. Y pueden ver que estos privilegios pues tienen sus respectivas opresiones, que se van, las vamos a ir encontrando, que se entrecruzan, ¿ok? Y vemos ya aquí cuáles serían, digamos, en este mundo que jerarquiza los seres humanos por estas características, cuáles serían los elementos que hacen que estén más abajo, ¿no? Que promueven las desigualdades. Entonces, son todos estos elementos que nos van llevando hacia la dominación, ¿ok? Este es en términos generales. Ahora les traigo esta otra, que es mucho más, déjenme borro mis rayas chuecas, que es mucho más, digamos, específica, o sea, nos va dando como niveles dentro de. Y entonces nos dice, bueno, privilegio creciente va hacia adentro y las opresiones van hacia afuera, ¿no? Y entonces nos dice estos que están relacionados con la infancia y con el desarrollo, de los cuales no tenemos control, la vida y la cultura, los cuidados, la educación y la carrera, el género y la sexualidad, la raza o la etnia y la salud y el bienestar, ¿no? Y vemos que esto se amplía aún más, ¿no? Si hablamos de nivel educativo, hablamos de primario, secundario, terciario, es decir,
entre más te acerques al nivel superior, tienes más privilegios, ¿no? La clase social durante la infancia, la estabilidad económica del hogar, ese es un privilegio nuevamente del cual crecemos con él y no podemos cambiarlo, pero tenemos que ser conscientes nuevamente de las opresiones y de la forma en que miramos la realidad a través de esa experiencia de vida, ¿ok? Religión y cultura, la ciudadanía, el idioma, la clase social, el alojamiento, las tareas de cuidado, o sea, si solamente te cuidas a ti mismo, a ti misma, o si cuidas a otras personas, los recursos de financiación, la etapa de carrera, la institución en la que estudias, nuevamente, no es lo mismo estudiar, por eso les digo, o sea, si hablamos, por ejemplo, de Kimberly Crenshaw, no es lo mismo ella que estudió en Harvard que una que estudia aquí en la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia y hay un privilegio sistémico, ¿ok? Educación, tenemos otros elementos, género, sexualidad, nuevamente color de piel, neurodiversidad, cuando hablamos de las neurodivergencias, la salud mental, la discapacidad y el tipo de cuerpo, ¿no? Ay, perdón, ya lo moví. Entonces, estos elementos nos permiten mirar dónde nos situamos, cuáles son nuestros privilegios, cuáles son nuestras opresiones, y entonces podemos mirar al otro, a la otra persona, desde ahí también. Cuáles son sus privilegios, cuáles son sus opresiones y cómo nos podemos relacionar sin replicar más opresiones o sin caer en más violencias, ¿ok? Eso es sumamente importante. Entonces, una vez que hemos reconocido esto, vamos a hacer un ejercicio. Les decía, nuevamente, tomen la identidad con la que se sientan, con la que sientan más comodidad, ¿no? Ya sea que quieran como hacer un análisis muy personal o un análisis más alejado, como para meter el dedito en el agua. Vamos a pensar qué puntos tenemos en común con las personas que participan en nuestros grupos de trabajo. Grupos de trabajo, hablemos si yo soy docente, mis estudiantes, si yo soy estudiante de posgrado o estoy haciendo una investigación, mis participantes en la investigación, si yo soy profesionista, pueden ser las personas que tienen un puesto que me rinden cuentas a mí, personas, no me gusta utilizar el término subordinadas, pero en lo empresarial sería un subordinado, pero son personas que me rinden cuentas a mí, ¿no? Que de alguna manera yo lidero su trabajo. Son los tres elementos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué nos parecemos en lo individual, en lo social y en lo profesional? ¿En qué nos parecemos? Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a pensar en los puntos que no tenemos en común. ¿Qué he observado yo como nuevo? Que muchas veces dices, yo nunca lo había pensado así. Pues claro, porque tú no has tenido la experiencia de la otra persona, pero nos salta en algún momento, ¿no? ¿Qué he observado como nuevo? ¿Qué no es cercano a mí? ¿Qué ha sido inesperado? ¿Ok? La idea es que ustedes, yo les voy a dar, ¿qué será? Unos 15 minutos para que lo piensen, ya sea que lo escriban en una hoja, ya sea si quieren escribirlo en un documento o algo, y compartan aquí a través del chat la imagen de lo que encontraron. Yo les voy a mostrar un mapa que hice de las personas que participaron en mi investigación doctoral, ¿no? ¿Cuáles son nuestros puntos en común? Que son los que tenemos aquí abajo. Esta soy yo, estas son ellas, y estas somos nosotras, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos en común? Uno, que renunciamos a elementos culturales para no sufrir exclusión en las escuelas. Uno de los puntos es el que les mencionaba, ¿no? Yo con el acento, ellas con la lengua. Segundo, que la mayoría somos mujeres, que somos universitarias, que somos del sur de México, importante porque hay una diferencia entre el norte de México, el centro y el sur, que hay que reconocer que existe estructuralmente. Queremos salir adelante, eso es algo que tenemos en común, y que tuvimos, a pesar de que no nos enseñaron la lengua ni el acento, aún así tuvimos experiencias de exclusión en las escuelas, ¿no? Estos son nuevamente elementos encontrados como muy rápido, no es como tampoco algo que se dio con mucha profundidad y que la idea es que ustedes hagan este ejercicio así, desde lo que les nace, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son
los elementos que no tenemos en común. Por ejemplo, yo soy una mujer mestiza, es decir, no me identifico como persona indígena, mis padres no se identifican como personas indígenas, mis abuelos y abuelas no se identificaban como personas indígenas. Yo vengo de una cultura colonial totalmente, soy hija de una maestra, o sea, imagínense, yo siempre he dicho a mí, me inyectaron en la vena la cultura escrita, la cultura escolar, porque yo tenía la maestra en mi casa, ¿no? Entonces, cultura colonial totalmente. He vivido en entornos urbanos, siempre. Nunca he vivido en entornos rurales, siempre he vivido en entornos urbanos. Soy una persona migrante porque migré de Tabasco a Guadalajara y he estado en otros lugares. También, ¿alguien está Ay, hablando por ahí? híjole, Armando, sí es se bate todo. déjenme le silencio el micrófono porque creo que no se ha dado cuenta. Bien, entonces, yo tuve acceso a la educación sin barreras y esto fue algo que pongo en mi tesis. Para mí el derecho a la educación que está en la Constitución fue una realidad siempre. Para mis investigadoras pares, no. Eso es algo que a mí fue como de, pero es que si la educación es gratuita y pues es una realidad que el acceso a la educación básica, hay personas que viven que no es una realidad, que es un derecho, ¿ok? Y, por ejemplo, en mi caso, yo soy hija de una madre soltera, ¿no? Esos son, nuevamente, mis privilegios y mis opresiones. Ellas son personas indígenas, son mujeres madres, la mayoría, son mujeres, son jefas de familia, viven en entornos rurales, han estado en contextos difíciles y son hijas, hijos de familias, digamos, normativas tradicionales, papá, mamá y descendencia, ¿no? Entonces, diferencias, similitudes que a mí me permiten nuevamente situarme tanto en mis privilegios como en mis opresiones, como en los privilegios y las opresiones de las personas que participaban o que participan en mi investigación, ¿ok? Entonces, este es el ejercicio que me gustaría que nos diéramos chance de hacer. Nuevamente, no tiene que ser una lista muy larga, no tienen que ponerle colores, simplemente 2, 3 ideas que se les vengan a la mente a partir de el diálogo que hemos tenido. Yo les voy a compartir ahora, en este momento, déjenme, les comparto la presentación por si quieren mirar el círculo de privilegios y opresiones. Y bueno, no sé si quisieran que nos demos unos 15 minutos para hacer un análisis. Sí, no, igual si no quieren, díganme. Esto no es obligatorio. Dice María Teresa que ella de acuerdo. Ok, bien. ¿Las demás, los demás también? Sí, sí. Dicen que sí, ok. Entonces vamos a darnos 10 minutos. A los 10 minutos vuelvo, les pregunto cómo van y me dicen si quieren más minutos, ¿ok? Entonces, si quieren apagar su cámara, nuevamente, si lo quieren hacer a mano, manden la fotito aquí en el chat para que yo las pueda proyectar y puedan entonces contarnos sus narrativas, ¿ok? Entonces, regresamos a las 6:34. Bien, ¿cómo van? ¿Bien de ya casi terminan o bien de necesitan más tiempo? Dice por acá María Teresa, un poco lento. No necesitan reconocer todas las opresiones, privilegios hoy, ¿ok? Las que tengan, o sea, las que hayan logrado compartir, me gustaría que igual desde esta decolonización de la perfección, lo bien hecho y la tarea, me compartan lo que tengan, ¿ok? Entonces, si pueden mandar aquí al chat la imagen, la foto, o si quieren proyectar, también, adelante. Pero o sea, la siguiente parte de la actividad es que ustedes narren
esas experiencias o esas, digamos, ese análisis interseccional que acaban de hacer desde el recurso que hayan creado. Entonces, no sé quién quisiera compartirnos. O si quieren ponerlo aquí en el chat y yo los proyecto. ¿Quién quiere? Y es que mi letra está fea, perdón. Nuevamente, yo descubrí recientemente que mi letra fea es mi resistencia a hacerle caso a la maestra. Así que no pasa nada. A ver, ¿quieres compartir, Evelyn? Sí, voy. Listo. A ver si se entiende. Nos compartió a Lali también. A ver, déjenme descargo las dos. Denme un segundo. Si alguien más quiere compartir, adelante. A ver. Voy a proyectar. Tengan paciencia que esto es en vivo y en directo. Ok. Entonces, sentamos acá. Dafne, compartí un power ahí, a ver si igual también puedes checar, a ver si te digo. A ver, déjenme nada más. ¿Sí están viendo la imagen? Sí, ¿verdad? Ok, ¿este de quién es? ¿De Evelyn o de Landy? Es mío. Ok, a ver, Eh, Evelyn, compártenos. ok, bueno, yo voy a hablar de nosotras. Somos mujeres del sur, somos ingenieras, tenemos maestría, vivimos en entornos urbanos, somos migrantes, hemos sufrido violencia laboral por ser mujeres, por ser ingenieras, aunque de distinta forma cada una. A las tres profesamos la misma religión, somos católicas y somos cuidadoras compartidas. O sea, siempre tenemos a alguien que nos ayuda a cuidar. Eh, Hablo de mí, soy una mujer mestiza. En mi niñez viví en la periferia, siempre tuve acceso a la educación. eh, pues éramos de una clase social muy baja, éramos pobres. Soy morena, soy migrante también. Para estudiar, pues tuve que emigrar a otros lugares y también para. Este, mi cuerpo es un cuerpo no hegemónico.
y pues siempre tuve, o sea, en mi niñez, siempre tuve la figura paterna, materna, una estructura familiar, eh, ¿cómo decirlo? Eh, clásica. Y ellas son mujeres blancas, aunque tuvimos acceso a la educación, su acceso a la educación fue privada, aunque vivimos en el mismo, por ejemplo, en el municipio de Matespana. Yo soy mestiza y ellos son migrantes que llegaron a vivir a ese lugar, son blancos, son migrantes blancos, y pues eso. No sé si hay que contar algo más. No, pues ya nos narraste toda tu vida y toda la vida de ellas y ellos. Bien. Ok. Reflexión, una reflexión que quieras compartirnos de este análisis. Sí, a pesar de que yo tengo algo muy claro en esto. Yo creo que la mirada que tenemos también es una mirada compartida. Por ejemplo, en mi niñez, aunque éramos personas pobres, a nuestro alrededor, como vivíamos en la periferia, también había personas con una situación similar, pero no necesariamente era la misma. O sea, habían personas que eran mucho más pobres. O sea, yo siempre tuve mis tres comidas, aunque, como digan, fuese huevito o frijolito, ¿no? Pero habían personas que no. Y una de las lecciones, creo que de niña, y tiene que ver con la visión compartida de mis padres, es que ellos nos enseñaron a ver a las otras personas como personas. Y creo que cuando estudié en una escuela primaria de un entorno urbano, eh, esa mirada me ayudó a no discriminar a mis compañeros, porque observaba yo esa discriminación entre niños, ¿no? Compañeros, por lo que llevábamos puesto, los zapatos, las mochilas. Y eh, mis papás siempre me enseñaron eso de que no importa quién sea, eh, lo tienes que tratar como un ser humano, ¿no? Como una persona. Y a no compararme con nadie. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que hoy puedo decir que soy una persona privilegiada, porque, por ejemplo, nada nos atraviesa de la misma forma. O sea, por ejemplo, una violencia, eh, hay mujeres que no pueden hablar acerca de sus experiencias de violencia, porque inclusive en su mismo núcleo familiar, eh, por ejemplo, que tú las nombres, es algo que no se acepta, ¿no? Y también creo que eh, tengo ese privilegio de tener el acompañamiento de los otros. Sí, muy bien. Muchas gracias por compartirnos algo tan personal y pues también por estas reflexiones. Bien, ¿alguien más que quiera? Bueno, digo, ya mandaron Landy, ¿quién más mandó? Nicolás y ¿quién más nos mandó? María Teresa, creo. No sé quién quiera compartirnos, igual no nos va a dar tiempo de compartir todas las experiencias, pero no sé quién quisiera compartirnos su narración. Bueno, soy Teresa. ¿Sí? Es este, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, bueno, ahí está más o menos cómo somos aquí. El equipo que atendemos la secretaría, somos tres mujeres justamente. Y bueno, haciendo el análisis, porque mis compañeras, aunque no están conectadas, pero están aquí conmigo, y estábamos justamente todas escuchando esta plática que de verdad nos abrió una perspectiva en términos que no conocemos. Somos computólogas las tres, y entonces se nos dificulta mucho abordar estos temas, pero no queremos dejarlos a un lado, queremos estar inmersos también en esto. Coincidimos en todo, en cuestiones físicas. También coincidimos en las tareas del cuidado compartido, del alojamiento, nuestra clase social, nuestro idioma.
incluso nuestra religión. Por el otro lado, bueno, en cuestiones de salud, de discapacidad, bueno, somos muy afortunadas realmente porque no tenemos ahí ninguna, afortunadamente digo gracias a Dios, ninguna discapacidad. La cuestión educativa, la clase en nuestra infancia y nuestra estabilidad es muy similar. O sea, es extraño, pero las tres coincidimos. Tenemos obviamente que atender docentes, tenemos que atender estudiantes. Son 3.000 estudiantes en nuestra facultad y más de 150 docentes. Y es muy complicado porque tenemos los extremos. O sea, realmente hay maestros muy, muy educados, pero hay maestros con un nivel educativo muy alto, y acompañado de un ego del mismo tamaño, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos estudiantes que también son muy privilegiados y lamentablemente, como somos una institución pública, pues tenemos obviamente estudiantes que están en el extremo completo de, eh, no son tan privilegiados, llamémoslo así. Y bueno, pues en nuestro quehacer diario, pues muchas veces nos sentimos impotentes. También, obviamente, pues sí tenemos que lidiar con muchas cosas por ser mujeres, repito, por los egos de hombres y mujeres que tienen niveles académicos muy altos. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Sí, esto nuevamente es relevante hacer el análisis desde dónde me sitúo yo y de dónde se sitúan las personas. Esa es la aplicación, digo, era Landy, ¿no? La que preguntaba cómo puedo aplicar la interseccionalidad, es a través de este análisis, reconociendo mis privilegios, mis opresiones y reconociendo los privilegios y las opresiones de las personas con las que trabajamos, ¿ok? Que estas pueden ser que estas personas tengan más privilegios o que tengan más opresiones y entonces mirar desde ahí, ¿saben? O sea, cuando una habla a lo mejor, por ejemplo, de la universidad y uno es consciente de los privilegios y las opresiones, una puede decidir cómo manejar ese tipo de temas, ¿no? Para no ofender o violentar a la otra persona que a lo mejor no tenga la misma, digamos, el mismo nivel educativo que una, ¿no? Entonces, son cosas que permiten situarse. Si yo voy a dar un taller o voy a dar una clase a estudiantes que no tuvieron el mismo, pues sí, el mismo contexto que el mío cuando yo crecí, pues situarme desde ahí y reconocer dónde tengo que, pues yo no diría tener cuidado, sino estar vigilante, esa es la palabra, estar vigilante de no reproducir estas opresiones, de no reproducir las relaciones de poder para entonces poder tener una práctica educativa, nuevamente investigativa, profesional, que sea interseccional, que reconozca nuevamente, no se trata de decir pobrecita la persona o pobrecito, pobrecita yo, porque yo no tengo los privilegios de otras personas, sino es reconocer la diversidad y cómo coexisten estas diversidades dentro del espacio en el cual yo me desarrollo, ¿ok? Entonces, esa es la idea detrás de estas pequeñas narrativas que ustedes construyeron a través de este análisis, que lo que les invito es eso, que hagan una profundización de sus análisis para entonces poder ser conscientes de nuevamente la diversidad y entonces sí poder tener una inclusión que no sea diferenciadora, porque el problema de la inclusión sin reconocer estas diversidades es que empezamos a hacer diferencias y empezamos a situarnos desde pobrecito el otro, pobrecita yo, y entonces seguimos reproduciendo todos estos discursos de poder que siguen manteniendo el sistema y que por supuesto son violentos y son opresores, ¿no? Entonces, bien, con esto me gustaría ir cerrando. Obviamente, ya les di las diapositivas para que ustedes
puedan verlas con calma. Algunas de las diapositivas les puse links para que vieran, por ejemplo, la declaración de la colectiva, de Combi River, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Entonces, para que aquí les dejo las referencias de los textos que hablan de las colonialidades, que hablan de la interseccionalidad, por si alguien quiere tener una lectura más densa. Y pues nada, me gustaría cerrar igual abriendo el micrófono para escucharles qué se llevan de este taller, si quieren compartirnos cómo visualizan la aplicación de la mirada interseccional en sus prácticas, o si tienen preguntas o si tienen algún otro comentario que quieran compartirnos. Hola, a mí me gustaría conversar brevemente, conozco desde la parte de Conte. Yo me llevo de esto de la interseccionalidad, ya la había escuchado de Crenshaw en algún momento, y me gustaba mucho lo que decía, pero sobre todo yo creo que cuando, por ejemplo, damos acompañamiento a personas o a mujeres, por ejemplo, violentadas, de darnos cuenta de que las violencias, aunque pareciera que a todas, o sea, fue una violencia, o sea, hacia las mujeres, no a todas las atraviesa de la misma forma. Y que eso, y que a partir de eso nosotras podemos dar un acompañamiento eh, más ororo, por así decirlo, sin juzgar a la otra persona. Y yo creo que eh, sin anteponer también las experiencias que nos atraviesan a nosotras, porque eso es lo que a veces pasa, ¿no? La miramos desde lo que nosotras vivimos y no desde lo que ellas están viviendo. Yo creo que eso es muy importante. Sí, muchas gracias, Evelyn. Por acá dice Daniel, a mí me abrió los ojos para darme cuenta de situaciones en las que no tenía presente que ocurría esta estructura. Muchas gracias, Daniel. Igual no nos dijiste a qué te dedicas o desde dónde te estás posicionando, pero, por ejemplo, igual María Teresa que escribía, por nuestra actividad laboral, en ocasiones tenemos que atender mucha gente muy privilegiada y tenemos el extremo completamente contrario. Nos sentimos privilegiadas, pero al mismo tiempo impotentes. Sí, o sea, esa es la herramienta de la interseccionalidad, ¿ok? Nos permite hacer este análisis, nos permite abrir nuestra mirada, reconocer las estructuras de poder para que podamos actuar en consecuencia, ¿ok? Y creo que, bueno, que lo que están compartiendo de lo que se llevan, pues ya es un cambio que les permita tener, pues sí, una convivencia, una relación con las personas desde esta diversidad, desde este concepto de pluriversalidad que les compartía, que es cómo coexisten estas diversidades, ¿ok? Porque la diversidad lo que hace es ver que hay muchas cosas diferentes, pero la pluriversalidad es cómo estas cosas coexisten en una realidad compleja, ¿ok? Por aquí dice María Teresa, dice Facultad de Ciencias de Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ok, saludos hasta Puebla. Secretaría Académica, ¿ok? Nuevamente, todos nuestros espacios donde nos desarrollamos, mientras estemos en contacto con las personas que siendo parte de una sociedad es algo inevitable, pues vamos a estar en contacto con estas opresiones, estos privilegios estructurales y nuevamente debemos comenzar por situarnos, cuál es nuestra experiencia de vida, para entonces poder tomar acción hacia, pues ya sea criticar el sistema, ¿no? O evitar o erradicar estas relaciones de poder que estén en nuestro alcance, ayudar, ¿no? Acompañar a otras personas. Bien, si no hay más comentarios. Creo que ya no, o si hubiera alguien que quisiera comentar. Pues solamente para agradecerte, Dafne, aquí desde Tabasco, igual acá. Yo creo, yo me llevo esta parte de que a pesar de que hay muchos grupos hegemónicos que han tratado de instaurar, no sé, a lo mejor un conjunto de pensamientos, unas culturas o tradiciones, yo creo que lo valioso de aquí es la resistencia, ¿no? Que podemos mostrar ante estas reflexiones, sobre todo el hecho de que, en mi caso particular, no lo
compartí hace rato, pero vengo de una comunidad indígena, pero a pesar de toda esta situación es un poco desfavorable, ¿no? Por la cuestión desde quizás algunas críticas que recibí, por ejemplo, por la forma de me hablar, forma de vestir. Entonces, yo ahorita estoy precisamente en un centro educativo, pues donde finalmente trato de no cometer los mismos errores, ¿no? Que viví. Entonces, eso me da como paz, tranquilidad para que finalmente yo siga defendiendo esta parte, ¿no? De mi cultura, ¿no? Entonces, eso es lo valioso que me está llevando a esta parte. Muchísimas gracias. Felicidades. Excelente, muchas gracias Nicolás, lo que nos compartes. Creo que esto es algo también que no se había mencionado, pero al reconocer estas diversidades también uno busca maneras de resistir, ¿no? Al final de cuentas, en estos espacios, y de eso se trata, de eso se trata, de ser la resistencia. Dice Landy, muchas gracias, me gustó mucho escucharte y la forma en que presentas estos conceptos teóricos políticos. Muchas gracias, Landy. Pues bueno, nos despedimos recordándoles que el día de mañana va a estar el taller de lenguaje inclusivo para quienes nuevamente tienen este interés de seguir abordando la pluriversalidad de experiencias en la vida. Y pues nada, nos agradó mucho escucharles, escuchar sus opiniones y esperamos que sigan participando en esta comunidad para que continuemos dialogando sobre estos temas. Marta. Y si antes nos ayudan abriendo sus cámaras, por favor, para poder tomar la foto. Ya se nos hizo de noche, ¿verdad? Mónica, todo negro. Muchas gracias por habilitar sus cámaras. No les quito mucho tiempo. A la de 3. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Linda noche. Muchas gracias, hasta mañana.